Parece perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de estas 2 temporadas. Una invitada que de hecho desde el momento en que compartimos su portada ha causado mucho revuelo. Al interno nos han llegado muchísimos mensajes. Supongo que en parte de que usted ya tiene una marca personal que va construyendo y que comparte muchísimo contenido de valor a través de sus redes sociales, además de un tema muy en específico que fue el que elegimos. Eh, yo creo que fue eso. ¿Cómo está usted el día de hoy, licenciada Polet? Muy bien, mi querido colega Ricardo Calderón, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Estoy muy emocionada de compartir esta tarde contigo, pero no solamente la tarde, sino también compartir ciertos gustos como es la abogacía, de encontrar a personas tan inteligentes y tan enfocadas como lo eres tú, Ricardo. Entonces, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad que nos motivan muchísimo a seguir con esta, vamos a ponerle meta de compartir contenido jurídico para la gente y que sean medios donde quede pues a la posteridad. La cultura jurídica creo que debe de llegar a no solamente al gremio, sino a todo el mundo. Si usted me permite, me parece importante comenzar leyendo su semblanza porque me gustaría que el público sepa del calibre de invitada que tenemos el día de hoy. Claro que sí. Muy bien. Eh, la licenciada Célica Polet Montes Herrera es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Cursó el diplomado de argumentación jurídica impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña laborando en la Fiscalía General de la República como facilitadora penal federal. Es especialista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en mediación y medios alternos de solución de conflictos. Imparte cátedra en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de Mediación Civil, Mercantil y Familiar y actualmente se encuentra cursando la maestría de amparo en el sistema penal acusatorio en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. De verdad que creo yo que es un referente en ese tema de los medios alternos de solución de controversias. He platicado yo incluso en el episodio del día lunes en televisión por internet con un colega que se llama Gustavo Vela del Estado de México, que todos estos temas que en un principio en la dogmática penal parecían los temas básicos o tópicos, básicos no en el sentido de meritorio, sino que son los básicos que un postulante debe conocer, están volviendo como que con una fuerza distinta, con gente como usted que los está difundiendo muy bien y bueno. Creo que vamos a hablar un poquito de eso, pero me gustaría comenzar por preguntarle una cuestión que le hacemos a todos los invitados que nos permite entrar en contexto precisamente y conocerlos un poquito más. Y me gustaría saber por qué usted eligió estudiar, aquí en México decimos, la poderosísima carrera de Derecho. ¿Qué fue lo que la motivó a tomar este rumbo? Y si estaba usted tal vez decidiendo entre esta y otra área, nos gustaría mucho saberlo a mí y a la audiencia. Muy bien, pues ya me hiciste recordar esos momentos, ¿no? De cuando eres joven y tienes que decidir en lo que pues te vas a dedicar, ¿no? Entonces, decidí estudiar derecho porque yo veía, ¿no? Que había muchas personas que eran abogados, pero los veía como en la tele. O Ok, sea, yo nunca la primer profesionista de mi familia soy yo, ok, entonces técnicamente no vengo de familia adinerada, no vengo de familia que tenga, por ejemplo, antecedentes de abogados, ¿no? Simplemente yo veía que amigos de mis padres eran abogados o mi mamá tenía una amiga que era abogada, daba clases en la misma escuela que mi mamá y era abogada. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer de mi vida? Y es cuando mi mamá pues me dice, ¿sabes qué? Ella es maestra de profesión, normalista. Y me dice, ¿sabes qué? Pues dedícate a ser maestra, ¿no? Siempre, de hecho, desde cuando era niña, lo que yo pedía de regalo era que me regalaran plumones y pizarrón, porque a mí me gustaba jugar a la escuelita. Entonces yo dije, pues sí, ese siempre ha sido mi perfil. Pero después me doy cuenta que después de la preparatoria, porque soy egresada de la preparatoria número 5 de la Facultad de Cuapa, todo el mundo decimos de la Facultad de Cuapa. coño.
Entonces, sí, claro, ¿no? Entonces empiezo a ver que incluso también mi maestra de Derecho, pues era muy buena, ¿no? Y ella postulaba y daba clases en la preparatoria. Entonces, esos fueron mis referentes por los cuales yo dije, no, pues yo quiero ser, ¿no? Ahora, ya ves que en preparatorias uno tiene que escoger un área Claro. previa, un año antes de que tú egreses. Y la verdad es que la maestra de química y todas las, o sea, de área número 2, que era físico-matemático, pues me daba mucho miedo, y las áreas de la ciencia y de la salud también no eran como tan áreas tan afines. Y yo quería ser también médico. Entonces estaba entre ser médico o ser abogada, ¿no? Entonces todo el mundo, y eso es lo que yo ahora que tengo una niña de 11 años, ella me dice, mamá, yo quiero ser médico, pero todo el mundo dice que es una carrera muy larga, ¿no? Y este fin de semana tuve esa plática con ella y le dije, de todos modos el tiempo va a pasar. De Claro. todos modos van a pasar 8 o 10 años, y qué mejor que esos años hayan transcurrido haciendo lo que más quieres, ¿no? O lo que tú deseas hacer. Y eso es lo que quizá a lo mejor hubiera cambiado un poco el rumbo si hubiera yo tenido la charla con alguien y que me hubiera dicho, Polet, de todos modos vas a cumplir 30, de todos modos vas a cumplir 35, 40 años, y pues qué mejor dedicarte a algo que te gusta. Entonces, pues prácticamente descarté la medicina porque yo dije, wow, son muchos años, yo tengo que ser una persona productiva, entonces, no, me voy con derecho. Ujú. Yo, Ricardo, no sabía dónde estaba ni siquiera la facultad de derecho. Yo nunca la había visualizado, yo nada más sabía que estaba en CU y que yo quería estudiar en CU porque ahí están los mejores abogados de México. Hasta que igual en una materia de orientación vocacional nos dicen, bueno, pues quieren, vayan a la facultad y hagan un trabajo y tomen fotos, ya sabes, ¿no? Ujú. Y un compañero, ¿no? Que ahorita es abogado postulante, Ernesto Calderón, él me dice, ¿sabes qué, Poles? Dice, ¿sabes dónde está la facultad? Y yo no. Mi papá nos va a llevar, ¿no? Y todavía me acuerdo que tenía un Mustang rojo, y yo, órale, pues, vamos. Y él, junto con él y su papá, conocí la Facultad de Derecho, ¿no? Siempre que yo me acuerdo de esto, hasta se me pone la piel chinita, porque es recordar cómo es que tú vas eligiendo, ¿no? Y cómo tus propias decisiones te llevan hasta donde estás ahora. Y lo único que me dijo mi papá y mi mamá cuando elegí una licenciatura, me dijeron, haz lo mejor, Poleta. O sea, si vas a ser la abogada, sé la mejor abogada. Si vas a ser la mejor postulante, sé la mejor, pero de donde estés, siempre sé la mejor. Entonces yo creo que eso es algo, un sello que me caracteriza, que me tomo muy en serio las cosas, ¿no? A veces ahí he tenido ciertas charlas, pero muchos dicen, no te tomes tan en serio la vida. Yo creo que hay momentos en que sí hay que tomárnosla en serio, y uno de esos momentos es cuando vas a elegir a qué te vas a dedicar toda tu vida. Definitivamente, platicábamos hace 2 o 3 episodios con la maestra Nancy Villaván, una historia también muy similar, también viene de Prepa 5, y que incluso ciertas actividades que se imparten bueno, en esa y en todas las preparatorias como artísticas, te permiten también romper ciertos miedos, miedo escénico, oratorio y demás, que creo que son indispensables ya en la postulancia, con obviamente la reforma de 2008 y la oralidad que se vino en el área en la que usted se dedica. Entonces, ¿usted cree que esos elementos sí le han ayudado a la construcción de lo que es el día de hoy su vida profesional? Claro, lo que es la preparatoria, y yo creo que incluso entre preparatorias y CCH hay una gran diferencia. Ujú. Pero incluso tener una formación universitaria desde preparatoria te ayuda mucho. Obviamente no demerito a las personas que no han estudiado en la UNAM, no, al contrario, creo que la UNAM ha tenido una transformación y una evolución, y que ya no es lo que mucha gente piensa que es. O sea, la UNAM es una casa, por eso incluso pues, es una casa abierta, es una casa a todo mundo, donde están las oportunidades y donde se forman los mejores abogados, sí, en efecto, pero también en otras escuelas existen diamantes sumamente valiosos. O sea, que la escuela no defina quién eres, o sea, como abogado, como postulante, como juez, no. La escuela no te puede definir ya, sino que te definen tus actos y la forma en que cómo te conduces todos los días. No puedes, es como a veces
le digo a mi pareja, no checa el audio con el video, ¿no? O sea, es importante que lo que tú transmites sea lo mismo que tú también, no solamente fuera en Facebook, en redes sociales, en una entrevista, pongas una cara, ¿no? Y cuando la gente se acerca a ti, no seas capaz, por ejemplo, de ser amable, de ser humilde o de ayudar a otras personas. Eso me parece que eso habla mucho más de, por ejemplo, una semblanza académica. O Claro. sea, eso no puede definir a las personas. Definitivamente, platicábamos también hace unos episodios, voy a mencionar muchos episodios porque al final creo que es la charla se va haciendo también en nutrición de los episodios anteriores con un Claro. buen amigo que se llama Jonathan Núñez, que bueno, él viene de, no necesariamente de la UNAM, pero ha tenido buenos trabajos en el Centro de Investigaciones Jurídicas, yo también lo tengo aquí muy cerca, 5 minutos, y realmente ahí se forjan. Creo que incluso hasta el estómago penalista pueden hacer de convivir ahí en el centro de investigaciones, por ejemplo. Entonces, como bien dices, no es forzoso salir de ahí. Digo, obviamente bendecidos sean los que tuvieron la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no, eso no te define, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte que no solamente es la licenciatura, sino que tiene posgrados, tiene especialidades y que finalmente lo que te define es incluso también la práctica diaria, ¿no? A lo mejor en la universidad damos la doctrina, pero también implica mucho qué es lo que estás hablando cuando realmente lo que hay en la ley no es lo mismo que se está haciendo en el sistema penal. Por ejemplo, el sistema penal tiene, en nuestras manos está, y digo en nuestras manos porque cada sujeto procesal, cada persona que interviene, hace esa historia, es un pequeño ladrillo de la historia de este sistema. Si este sistema es exitoso, es porque sus sujetos procesales, las partes que intervinieron, son personas que se tomaron en serio su trabajo de momento a momento. Pero si empezamos a tener estas dificultades o esas vicisitudes donde realmente no te tomas en serio lo que estás haciendo, no te actualizas o empieza a estar ese factor económico que prevalece Ujú. sobre cualquier cosa, entonces te estás perdiendo del objetivo. Entonces, esos son los grandes temas de agenda que no solamente tiene cualquier área, sino que tiene, por ejemplo, el área penal, ¿no? Que es el compromiso. Yo creo que no va por ahí la cuestión de la academia. Una persona puede tener muchos grados, puede tener muchas especialidades, puede tener incluso el doctorado de la escuela más renombrada en México de Derecho, pero si no se toma en serio su papel dentro del sistema, va a haber sumamente fracasos reiterados. Definitivamente. Creo que cuando comienzas a ver pues sí, la carrera por el dinero, cuando te pierdes ahí, creo que ahí es donde literal, a mí me tocó ver muchos compañeros que eran muy buenos, que incluso desde en un principio tenían la ilusión de postular, pero entran al servicio público, bueno, primero al servicio social, que aquí es obligatorio para una dependencia, y ahí ya empiezan a ver que, bueno, es que también aquí sí ya tengo un sueldo seguro, aquí, entonces, como abogados, pues a lo mejor no, y ahí es donde se pierden y no quiero pensar en cuántos buenos abogados se han perdido por esa cuestión que desafortunadamente pasa y pasa muchísimo, pero también me gustaría preguntarle a usted, mm, obviamente es alguien que tiene no solamente la vocación jurídica, sino también la vocación de la docencia, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, porque es de las pocas personas que yo le he visto en el contenido de valor que de repente se comparte en redes sociales. La forma en que usted transmite el conocimiento es impresionante, de verdad, que es muy fácil entenderle y eso es algo que no se compra en boticas. Pero me gustaría también saber en qué momento usted encontró la vocación, no solamente por el área jurídica, sino también por el derecho penal, que eso ya viene a ser otra historia diferente. Si bien es cierto que el área penal es de las que más llama la atención al estudiante, no cualquiera le entra y sobre todo cuando empiezas a ver muchísimas realidades. Me gustaría también saber cómo fue en ese aspecto para usted. Bien, pues hablar de materia penal mm, es complicado, fíjate, porque mm, estás en un medio donde
El derecho penal no es difícil si te gusta. Fíjate que antes no sé si fue coincidencia o yo a veces les digo que son diosidencias. Antes de entrar ahorita en la entrevista, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Ricardo Franco Guzmán, ¿no? Al doctor Ricardo Franco Guzmán. Y de su experiencia él mencionaba que él incluso le ha dado clases a los mejores penalistas de México, pero hay algo que debe de caracterizar al penalista, ¿no? O sea, llevar una vida sin rencores. Y yo creo que hablar de materia penal es, si le pusieran un color, yo creo que sería el color negro, ¿no? Y no sé por qué, pero el color negro sería su característica. Incluso hasta la agenda penal, cuando todo el mundo la compra, es hasta gris con negro, ¿no? Así es. Y yo creo que el derecho penal es más allá de negros, ¿no? O sea, es más allá de una ausencia de luz. El derecho penal, hay muchas personas que son luz y que en verdad queremos que el derecho cambie por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es momento de que si un sistema cambió es porque incluso la vocación del abogado penalista debe de ser más hacia una, por ejemplo, hacia una negociación o Ujú. hacia una visión donde en todo momento esté tomando decisiones. La materia penal, yo sé que muchos no van a concordar conmigo, pero en materia penal debe de acabarse esa parte en la que tú debes de ofrecer dinero para tener una ventaja sobre el sistema. Me parece que la corrupción es un tema bastante complicado, es un tema que solamente se dice de dientes para afuera, pero hay que practicarse mucho más en la vida. Y mucho más en la cuestión no solamente penal, sino el hecho de decir, conozco a tal abogado, conozco a tal persona, eso no debería de ser un parteaguas para saber si puedes avanzar en el derecho o no. O sea, el derecho penal, para quienes lo valoramos, para quienes trabajamos todos los días con él, porque incluso he tenido compañeros que dicen, es que tú no eres penalista, Polet. Yo, bueno, primeramente yo no me declaro penalista Ujú. como tal, pero ellos me dicen, tú no eres penalista porque tú solamente ves mecanismos alternativos. Bueno, pero pues da la casualidad que la base de tu acuerdo reparatorio o de una suspensión condicional en tu plan de reparación va a ser mecanismo alternativo. Entonces Ujú. tienes que aprender de la técnica, tienes que aprender de la especialidad para realmente poder obtener buenos resultados. Yo creo que dentro de todas las capacitaciones que he tenido, me he encontrado abogados que dicen, sí, yo quiero también ser facilitador, ¿no? O sea, yo creo que esa es mi vocación. Y más que nada, no solamente es hablar, o sea, la academia te permite compartir conocimiento, ya sea bien pagada o mal pagada. La academia realmente permite darle contenido a otra persona que en verdad lo necesita y que igual y posiblemente tenga los mismos conocimientos que tú. Pero si te permite sabiamente escuchar a otra persona, o una de dos, o refinas tu conocimiento, reafirmas tu conocimiento de decir, en efecto, esa persona piensa igual que yo, o has aprendido algo nuevo. En la academia nunca se pierde, nunca. O sea, a pesar de que muchos docentes pudiéramos decir que la academia en México es mal pagada porque no ganas tanto, ni tampoco las personas que escriben un libro viven de escribir libros, no. Pero me parece que dejar un legado en las personas, eso es la ganancia de la academia. O sea, el hecho de que un alumno te recuerde, de que una persona te diga, yo aprendí mecanismos alternativos porque me los explicó tal persona y le entendí mucho mejor, eso es lo que se gana. O sea, te digo, en la academia los docentes nunca perdemos y al contrario, creo que también conocemos personas sumamente valiosas en nuestro andar por la academia. Me da la impresión que hasta puedes trascender de esa manera. Digo, también en lo personal es algo que no he experimentado, pero que me llama muchísimo la atención la docencia, justamente por eso. Lejos de lo económico, a mí me quedó claro en la facultad que no, no va por ahí. Muchas veces mi mentora fue una maestra, entonces
sabíamos que no va por ahí, sino por el hecho de poder transmitir esos conocimientos y sobre todo creo yo que hay ciertos docentes que tienen esa habilidad de la cual hablábamos hace un momento, de que en las anécdotas, darte ahí la perla del conocimiento mucho más grande que en 2 o 3 horas de cátedra. Entonces eso creo que es también muy, muy valioso, ¿no? Así es, y eso es lo más importante que, bueno, la academia, te digo, tiene muchas virtudes, ¿no? En lugar de decirte yo, y la verdad es que sería incapaz, ¿no? De decirte que la academia es mala, no. O sea, la academia es, yo creo que mi complemento y es lo que yo le decía a mi mamá, ¿te acuerdas cuando tú ibas a hacer ejercicio a los aerobics? Y me decía mi mamá, sí, bueno, pues la academia para mí es un desestrés. O sea, saber que en tal día, a tal hora, yo me voy a reunir con personas que tienen la misma visión que yo, eso me llena mucho, Ricardo. O sea, el hecho de decir, y luego aparte que haya personas que paguen, ¿no? La Ujú. capacitación, eso me honra demasiado, pero si en algún momento una maestra en secundaria, fíjate que me dijo que yo que siempre así como que quería tener como el control, ¿no? Siempre me ha caracterizado mucho esa situación. Y entonces en la secundaria una maestra de biología, todavía me acuerdo cómo se llama, Salomé, la maestra me dijo, sabes, cuando tú vayas avanzando en la vida vas a encontrar personas que van a tener intereses afín. No te desesperes, Polet. No trates de que todo mundo quiera trabajar a tu mismo ritmo porque vas a encontrar personas que son un poco más lentas y que todas las personas sirven para diferentes objetivos. No, tú vas avanzando y vas a encontrar, por ejemplo, un gremio de abogados, un gremio de médicos que van a tener los mismos intereses comunes. Y Ujú. entonces, siempre que entro a una capacitación, me acuerdo de esta parte de que yo digo, existe mucha gente, yo creo que el grueso de los abogados es una abogacía que está en constante estudio, en constante actualización. Ujú. Y yo creo que la pandemia vino a regalarnos la capacitación a casa. O sea, esos son de los grandes aciertos que hemos tenido y que yo la verdad es que si antes de la pandemia me hubieran dicho, oye, quisieras estudiar una maestría en línea, yo les hubiera dicho, no. O sea, rotundamente no. Me espero 20 años, pero yo no quiero ser maestra por línea. Y la pandemia nos cambió ese chip, ¿no? De decir, oye, ni siquiera lo has experimentado, Polet, y ya te adelantabas a decir, no, Sí, porque yo soy de las que voy y me siento en la escuela y tomo nota y, o sea, como que o sea, somos de la vieja escuela, ¿no? claro. Y ahora al ver que existen niños y que todas las personas aprendemos mediante un aparato electrónico, me parece que son de los grandes aciertos y en verdad que se agradece mucho de la pandemia. O sea, sí, yo es así como si algo que agradecerle a la pandemia, muchas cosas, pero dentro de esas fue que las personas que están en otros estados, ¿no? Y que ya Ujú. se rompe ese prototipo de decir, todo está en Ciudad de México. Ahora el docente va hasta tu casa a Ujú. platicar contigo y una de las cosas que yo anoche le decía a mi pareja, oye, ¿no te das cuenta que a veces las personas pagan porque te escuchen hablar? Y me decía, ¿por qué? Le digo, claro, las personas ya no quieren interactuar contigo. Yo me siento bien extraña cuando abro una sala de Zoom y todo el Ujú. mundo con la cámara apagada. No, a mí me gustaría ver caras, me gustaría ver que, oiga, Polet, o oye, Polet, tengo dudas en esto y poder tener esa charla así como en este momento, ¿no? Uno a uno, pero no, fíjate que el grueso de las personas son como que apagan la cámara y como que no, o sea, yo les pregunto dudas, preguntas, seguimos adelante y ellos dicen que no, que todo va bien, ¿no? Y cuando realmente vienen las evaluaciones, que bueno, obviamente un examen no es el resultado de todo lo que sabes, pero cuando viene una evaluación, un caso práctico, algo donde ellos tengan que poner en contexto lo que ya aprendieron o deben de saber, no lo saben. Sí. Entonces, eso sí causa un poco de desánimo porque yo se los he dicho, pues miren, como ustedes quieran, ¿no? Y siempre a los alumnos de licenciatura les digo lo mismo. Yo ya lo aprendí, Ujú. yo ya lo sé. Aquí quienes ustedes no van a hacer competencia
allá afuera van a ser ustedes. Ujú. Ustedes no quieren aprender, ustedes se resisten a pensar que solamente es, pues dejo ahí al merolico, ¿no? O a la Ujú. maestra para que esté hable y hable y pues ya después veo cómo lo soluciono. Yo creo que esa parte es muy complicada. O sea, hay aciertos y desaciertos, pero yo creo que tenemos una comunidad que todavía no ha sacado o no sabe que puede sacar lo mejor de, por Ujú. ejemplo, de clases en línea. Definitivamente. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de emprender con una colega de Ecuador un centro internacional de capacitación y especialización jurídica, donde les organizamos webinars y sí nos dimos cuenta de esa bendición de la que usted habla, el poder estar componentes de Ecuador, de Colombia, y eso es algo que no me hubiera imaginado en la vida. Pero también la parte del usuario, del estudiante, como le queramos decir, sí es triste que a veces, por ejemplo, en esa cuestión que apagan sus cámaras, de repente sí desmotiva un poco. También cosas como ofertamos constancias gratuitas, eran 4 eventos que como organizador es complicado hacer de 4 eventos diferentes las constancias para cada persona con 2 grupos llenos de WhatsApp. Y en vez de estar enfocados quizá en cuándo hay otro webinar o, oye, y las constancias, entonces sí de repente a veces el usuario es un poquito desenfocado en ese sentido, pero creo que con el tiempo nos iremos adaptando. Quiero pensar que es cuestión de tiempo para que todo esto ya quede un poquito mejor. Y justo eso me recordó una de las preguntas que llegaron al privado de la página cuando subimos su portada y nos preguntaban, bueno, nos pedían que le preguntáramos, para usted, ¿qué tan importante es el manejo de la inteligencia emocional en su vida profesional o en su práctica profesional? Me imagino que es un tópico del cual usted está muy en cuenta, ¿no? Claro. Fíjate que el primer acercamiento que tuve con la inteligencia emocional fue con el libro de Goleman. Ujú. Es un referente. O sea, platicar sobre la inteligencia emocional serían de los primeros temas que debería de platicar un padre con un hijo y la escuela hacer un gran enfoque en la inteligencia emocional. Como lo decían en varias escuelas, a nosotros no nos interesa que un alumno sea de 10 si cuando se presente un conflicto en su vida sea incapaz de resolverlo. Y yo creo que la parte de la filosofía de vida es importante nosotros saber hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, pero tener un punto claro hacia dónde vamos. Y en eso es base la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional no puede decir, no la podemos quitar de nuestra esencia, porque es parte de las emociones, el pensamiento, todo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos debe de ser congruente. O sea, no, fíjate que la palabra congruencia es algo que puede caracterizar a los abogados. Si tú dices que eres honorable, compórtate como tal. O sea, y eso lo digo no solamente para servidores públicos, no solamente para futuros abogados, sino para todo quien decida tener un respeto ante la sociedad. O sea, hablar de inteligencia emocional incluso no solamente es ante cómo gestionas tus emociones, sino también la gestión de las emociones de manera adecuada te va a permitir no tener conflictos en ningún área del derecho. Si dos padres de un hijo o de un niño o de una niña tuvieran la capacidad de comunicarse, fíjate lo elemental, mi querido Ricardo, de comunicarse, no tendrían la necesidad de ventilar sus problemas ante un juez. Un padre no tendría la necesidad de que un juez le diga qué hacer o no hacer con su hijo, cuando la determinación de ser padres depende de uno, porque actualmente las mujeres decidimos tener o no hijos y ya es una decisión propia. Algunos lo toman en cuenta con sus parejas y planean sus hijos y planean si o deciden si quieren seguir o no con un embarazo y quizá a lo mejor ahí pues tendríamos opiniones diferentes. Pero me parece que incluso quien me escuche va a decir, bueno, entonces los abogados ya no tendrían trabajo. Sí los tendríamos, pero tendríamos clientes más razonables y tendríamos clientes que solamente se enfoquen en querer resolver, no en quejarse,
porque la queja está ahí y es el camino más fácil. Entonces, siempre cuando alguien me dice, oye, ¿cómo puedo resolver? ¿O cómo es que puedo yo incluso dar ese paso a la solución? Siempre les digo, enfócate. Es bueno quejarse, es bueno llorar, es bueno sentir dolor, es bueno porque es parte de un proceso, Ricardo. O sea, como seres humanos, como abogados, tenemos múltiples procesos en la vida, ¿no? Y cada proceso te lleva a vivirlo. Por eso yo digo, bueno, a ver, a veces no estamos tan enfocados en tener mucho dinero, en ser la mejor servidora pública, pero no disfrutaste el proceso. Y es muy importante disfrutar tus procesos para que después puedas compartir tu historia de vida y decir, oigan, vamos a platicar de esto porque ella le hizo así y llegó a tener lo que tiene porque ese ha sido su camino y su andar en la vida. Y quizá a lo mejor algo de ella me sirva, o sea, y no es de gente, ya no es de gente adulta, sino de permitirte escuchar. Entonces, la inteligencia emocional para mí es básico en cómo gestionas no solamente el conflicto, sino cómo gestionas tu vida. ¿Cuáles son las herramientas que tienes para autodeterminarte, conocerte perfectamente bien para saber incluso hasta cuáles son tus limitantes? Definitivamente. Eso justamente nos da pie a poder ya quizá abordar el tema que usted eligió para este episodio. Un gran tema, un tópico que ya comentamos, está volviendo a la agenda jurídica penal con con mucha fuerza y obviamente, bueno, quienes estudiamos, pues sabemos tal vez un poco del tema, mediación y los otros dos conceptos que podríamos tal vez abordar, pero me gustaría que usted nos explicara un poquito más a fondo desde el principio del concepto, porque aquí nos escuchan desde estudiantes, abogados en construcción, consolidados, pero también público en general, que a lo mejor si les empezamos a hablar ya técnicamente de estas cuestiones, pues no nos van a entender un poquito. Entonces, regresarnos al concepto, si usted nos lo pudiera explicar en sus palabras, sería maravilloso. Muy bien. Pues el tema, ¿no? Son de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y son, yo a veces digo, wow, ¿por qué tiene ese nombre tan largo si es la forma más fácil de resolver un conflicto? Esté dentro del derecho o no, todos tenemos la posibilidad, ese libre albedrío, esa forma tan importante de podernos comunicar. Y quizá a lo mejor no estemos diciendo mucho, pero incluso hasta con nuestro lenguaje no verbal estamos comunicando. O sea, todo el tiempo, una persona, tú, yo, que nos esté viendo, tu auditorio, estamos comunicando. Y los mecanismos alternativos son una herramienta con la que cuenta nuestro Estado mexicano, con la que cuenta un marco normativo en todas las ramas, ahora sí puedo decir que en todas las ramas ya tenemos previstas estas herramientas de resolución de conflictos. El el abogado actual, debe de tener el paradigma íntegro de cómo es la visión íntegra, de cómo es que yo puedo resolver un conflicto acudiendo a un órgano jurisdiccional, o sea, tocándole la puerta a un juez, o tener también la posibilidad de acercarme a mi contraparte en este momento o a la persona con la cual yo tengo intereses diversos para saber si mediante el diálogo lo puedo platicar. Y eso lo hacen mucho los abogados. Saber incluso si de antes de las negociaciones, antes de un acuerdo reparatorio, las personas platican, porque es nuestra forma natural de interactuar. No mandan un mensaje de WhatsApp, no mandan un correo, no, generalmente las personas se acercan para platicar sobre el conflicto que los ha traído a ese momento. Entonces, los mecanismos alternativos son una herramienta de resolución de conflictos en cualquier área del derecho que ustedes puedan imaginarse, en materia civil, mercantil, familiar, penal, laboral, ¿no? O sea, hablar de mecanismos alternativos para los abogados en construcción es tomar tu libro de Ovalle Fabela, de Cipriano Gómez Lara, si nos vamos a internacionales, a Carne Luti, hablar de cómo se resuelven los conflictos en el derecho. Entonces, recuerden que todo es la base, ¿no? O sea, todo tiene una sistemática dentro del derecho.
Y si tu auditorio no fuera abogado, yo les diría que realmente los mecanismos alternativos nos arriban a una solución más rápida, más eficaz y lo mejor de todo, que las decisiones se toman por los intervinientes directos. Ahí no hay un documento que hable, no va a haber un abogado que hable por ti. Habrá un abogado que vele tus intereses, que te asesore en todo momento, pero quien tomará la decisión final de ponerle punto final a eso que no te está gustando, a eso que te quita el sueño, que te quita tu paz mental, que incluso te ha quitado dinero, eres tú mismo. Porque finalmente el abogado también sirve de instrumento para materializar los derechos que tú tienes, o sea, que tú mismo puedes pedir, pero simplemente el abogado le da esa forma legal. Los mecanismos alternativos son tan flexibles, tan simples, que las personas solitas pudieran acudir a una institución, por ejemplo, a un centro de justicia alternativa, y decir qué es lo que está pasando para saber si hay una posibilidad de llegar a un convenio, no, la palabra arreglo no me gusta, pero a un convenio, a un acuerdo donde ambas partes estén totalmente conscientes de lo que les hará terminar su conflicto. Definitivamente, incluso hablar de demasiada economía, no solo procesal, sino como usted bien mencionaba, economía en cuanto al dinero de gestiones y también, bueno, obviamente es mediación, conciliación, arbitraje o las juntas restaurativas. Me gustaría que también pudiéramos, a lo mejor desde su perspectiva, conceptualizarlas un poco para ya aterrizar un poquito más el tema. Ok, bien. Pues vamos a empezar por las generalidades. Fíjate, Ricardo, que como tú has de recordar, Ovalle Favela nos habla de 3 formas de resolución de conflictos en el derecho. Ujú. La autotutela, que hay algunas excepciones, pero por regla general no está permitida, está prohibida. La autocomposición, que son todas las posiciones que vamos teniendo dentro de un proceso, y la heterocomposición, donde está ese tercero que nos ayuda a resolver, que incluso la heterocomposición, como grandes procesalistas, pudiéramos decir que es el órgano jurisdiccional quien decide. Ujú. Y la autotutela, vamos a tener una autotutela que está regulada en el 17 constitucional. De hecho, un día que no tengan como mucho que hacer, en la página de Cámara de Diputados viene como toda la sistemática y las transformaciones que ha tenido cada artículo, ¿no? Desde la constitución original, desde 1917 hasta la actual, ¿no? Y cada uno tiene nos va denunciando todas las reformas que ha tenido, cómo se ha transformado el propio artículo. Y fíjate que el artículo 17 desde su inicio siempre ha tenido el mismo comienzo. Nadie puede hacerse justicia y que por eso tenemos tribunales previamente establecidos para que se administre justicia y tenemos las autoridades. Entonces la autotutela es sobreponer un derecho sobre otro derecho sin importarme cuáles sean las consecuencias. Entonces la autotutela nunca debe de ser la solución, ¿no? A pesar de que tenemos instituciones que no son tan ágiles para administrar la justicia y que eso sea la forma inmediata de poder resolver un conflicto, sabemos que no está permitido y que la autotutela prácticamente es pasar por encima del derecho de otra persona. Eh, Respecto a la autocomposición, ¿no? Nos habla de que 2 intervinientes o 2 personas buscan resolver su conflicto mediante la razón. Y esa autocomposición puede ser dentro del proceso o fuera del proceso. Y ya sabes que, bueno, dentro del proceso tenemos incluso varias posiciones, por ejemplo, en la contestación de la demanda de los allanamientos, ¿no? Totales o parciales, y es la oportunidad de oro que yo siempre he dicho, usted tiene la oportunidad de oro de decir, en este momento cedo todo, pero el hecho de ceder o de estar de acuerdo en todo lo que me está demandando mi actora no quiere decir que perdí, porque al contrario, estoy aceptando que deseo yo resolver el conflicto y esa debe de ser incluso hasta algo que nos caracterizara a las personas, de que bueno, ahora tengo un conflicto y que incluso dentro del proceso hay audiencias específicas, tanto en los orales como en los ordinarios, para poder resolver. O sea, eso es muy importante.
Y después la heterocomposición, donde nos dice la resolución del conflicto dependerá de un tercero. Y en eso yo siento que Ovalle Favela, hablando del proceso, lo acertó, porque en efecto nosotros no podemos eh, entrar en la decisión de un juez. Nosotros le podemos dar elementos para que él se vaya formando un juicio de lo que él va a decidir o cómo es que él va a decidir, y que las leyes y que los protocolos y que los tratados internacionales a las personas le van a dar una luz, ¿no? En este caso al juez le va a dar una luz, un camino. Pero me parece también que en la materia heterocompositiva, Ovalle Favela pone a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. Todavía sus libros no están tan actualizados para ya tomar en cuenta los procesos restaurativos, que eso viene de la justicia restaurativa, que es una nueva corriente, ni tan nueva, pero en México la tenemos a raíz de la reforma penal, ¿no? Entonces, prácticamente cuando hablamos de una mediación, pensamos que el mediador va a decidir, y no es así. No sé si. No, o sea, el mediador, ahorita vamos a ir así como viendo cuál es la naturaleza de cada mecanismo alternativo, pero en los mecanismos alternativos hay que conocerlos bien. ¿Cómo yo sé que cierta herramienta me va a servir para sacar o para ajustar la llanta de un carro? Porque conozco la herramienta. Lo mismo yo les digo a los postulantes: conozcan los alcances de la mediación, de la conciliación, incluso de la junta restaurativa, para que ustedes sepan cómo asesorar a sus clientes. Ahora, hay otro gran paradigma que se debe de romper, una visión que se debe de romper, que el mecanismo alternativo viene a quitarle el trabajo a los abogados. No, al contrario, el mecanismo alternativo viene a hacer equipo con ustedes. Véanos como un área que ustedes puedan utilizar dentro de los parámetros para decir: oye, yo tengo un aliado en el facilitador. Y entonces muchos de mis compañeros van a decir: pero no, que no podemos ser imparciales. En efecto, somos imparciales. Somos personas que no podemos tomar partido por ninguna, pero hay una causa en común de todos, tanto de los abogados como de los intervinientes y el facilitador: resolver el conflicto. Fíjate qué hermoso es eso. Puedes tener, incluso estarte peleando con todo mundo, pero si tenemos ese objetivo en común, estamos del otro lado. Definitivamente. Y hay veces que luego los intervinientes dicen: es que no tenemos nada en común. Y yo le digo: bueno, eso es lo que usted ve desde su perspectiva, pero tan tienen un elemento en común que están aquí, sentados en la misma mesa, tomando decisiones respecto de un mismo tema. Automáticamente la gente cambia, porque hay cosas que incluso nosotros como abogados llevamos una ventaja sobre nuestros clientes. Son dos: primero, conocer el derecho, porque para eso nos contratan; y segundo, saber que ese conflicto no es mío, no es de Ricardo como postulante el conflicto. Tú estás ajeno, por lo tanto, tu inteligencia emocional está equilibrada, y por lo tanto tú puedes ser, ¿no? Yo siempre les digo, ese Pepe Grillo de decirle a las personas: señora, mire, hay estas soluciones. Para eso existe esa herramienta, teoría del caso, donde ustedes prospectan cómo es que puede ser ese procedimiento. Si me puedo ir, por ejemplo, en materia penal, por un acuerdo, si me da para una suspensión, sí, porque nosotros como abogados no pensamos en el conflicto en el ahora, sino nosotros estamos pensando, o nosotros nos han formado para pensar en el futuro. Y qué mejor utilizar herramientas que les da el propio Estado para poder llevar a tu cliente a una buena solución de su conflicto. Finalmente, pues el cliente no es el técnico, ¿no? Al cliente no le vas a preguntar: bueno, pues usted dígame qué quiere que haga, ¿no? O sea, va a decir: pues vamos a hablarlo a otro abogado para que él nos dé una perspectiva, ¿no? O sea, tú, el trabajo que tiene el abogado postulante y el compromiso que tiene es conocer de tal manera el sistema que pueda jugar con el sistema a tal grado de que el sistema trabaje para él. Fíjate, o sea, el propio sistema, el facilitador, trabaja en aras de resolver el conflicto con sus parámetros. El mediador penal no te va a decir: ¿sabe qué, licenciado Ricardo? Lo mejor para usted es que acepte la reparación del daño en 2 pesos. No, pero
no quiero una reparación de 2 pesos porque mi reparación es de 20,000 pesos. Yo le digo que acepte, no. O sea, el facilitador nada más proporciona los espacios seguros, las herramientas para que se puedan comunicar. Entonces, esa es la gran labor de los mecanismos alternativos en el sistema, permitir a las personas acercarse a la resolución de su conflicto mucho más rápida. No trata de desplazar a los postulantes, al contrario, los tratamos de incluir porque finalmente el mecanismo es un uno a uno, o sea, se trata de que las personas decidan, pero los abogados deben de estar comprometidos en, porque son los primeros que ustedes promocionan los mecanismos. Oiga, fíjese que hay una solución denominada acuerdo reparatorio. El cliente conoce de nosotros por medio de ustedes, por la visión que ustedes plantan sobre los mecanismos alternativos. Definitivamente, incluso me da la impresión de que en el sistema, por ejemplo, anglosajón, el mediador, el facilitador es incluso muchas veces el 10, ¿no? El número uno es el crack en el campo. E incluso a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, ahorita que estamos mucho en contacto con el sistema de Ecuador, allá también ya están muy conscientes. En Latinoamérica ya están cambiando un poquito la cultura que, como usted mencionaba, a nosotros en México nos está costando un mucho por ese miedo a ese desplazo. E incluso yo lo he platicado en otros podcasts que en la facultad llegué a escuchar de algún profesor que la figura del abogado iba a desaparecer con los mediadores, pero ya en un modo muy, muy oscuro, muy, muy de sembrar ese miedo, cuando creo que eso es justo lo que no nos está permitiendo entrarle de lleno a una, yo lo he dicho toda esta semana, es que es algo básico, es algo que de lo que tuvimos que haber escuchado en la facultad, pero realmente no le dimos tal vez el debido estudio, ¿no? Claro, y es muy importante esta parte en la que, pues, un mecanismo alternativo es esa herramienta importante, o sea, no sé, o sea, me parece que por donde ustedes gusten, o sea, como postulantes, el mecanismo alternativo te permite acercarte no solamente a la realidad, sino vas a ver el conflicto y lo vas a vivir de boca de los intervinientes. Y ustedes van a decir, bueno, pero quizá el interviniente mienta. No lo creo. Fíjate que nosotros siempre nos presentamos ciertos panoramas, siempre bien, yo les digo, dignos de una película de Hollywood. O sea, nos imaginamos tantos escenarios negativos y no es así. Prácticamente las personas, lo que en verdad ustedes van a ver en todo momento es resolver. En algún momento en que una persona llegue a ti, Ricardo, como tú como postulante, en que ellos quieran resolver, para eso te están contratando, para eso estás prestando tus servicios, para poderle resolver el conflicto a la persona. En verdad, sus clientes no les va a importar si se van a una etapa intermedia, a una etapa de investigación. Ellos solamente desean estar tranquilos Uh -huh, y poder resolver su conflicto, y mucho más en materia penal, que está comprometida uh su -huh. libertad, ¿no? Y más con esta historia que tenemos en México, que si te libraban una orden de aprehensión, ya te quedabas dentro. Entonces, Uh -huh. es la parte en la que, incluso desde la capacitación de los abogados, yo siempre he dicho y yo admiro mucho a todas las personas, a todos los doctores, porque ya ahora, hoy en día son doctores, que nos capacitaron en el nuevo sistema, porque obviamente todos aprendemos de todos, Uh ¿no? -huh. Y esos maestros que nos enseñaron el sistema, pues yo empecé, mi primer contacto con el sistema penal, con el derecho penal, fue en un diplomado en La Salle, en la Universidad La Salle, y la verdad es que yo veía este sistema y en verdad yo decía, no, yo nunca lo voy a entender, nunca voy a entender este gran sistema porque son muchas horas de estudio, son muchos atajos, son incluso, por ejemplo, ya en el juicio oral, ¿cómo voy a hacer para interrogar, contrainterrogar? Pero nunca nadie, en todo mi recorrer como abogada, porque antes de ser facilitadora, pues yo era abogada penalista, ¿no? Como todo Uh -huh. mundo. O sea, no nací siendo facilitadora, ¿no? O sea, Uh la -huh. facilitación vino posteriormente, ¿no? Pero en esta parte de poder decir, empezamos con las técnicas de litigación y todo el mundo ya se hacía como el primo Vini y todas esas películas, ¿no?
o sea, con esta parte. Pero es muy importante saber y pensar, nadie tomó en cuenta a los Ujú. mecanismos alternativos. Y en verdad yo sí he tenido, o sea, porque les digo, luego tengo charlas con amigos y me dicen, es que Polet, en verdad que los mecanismos alternativos se nos hacen tan fáciles. Y luego me andan hablando para preguntarme, oye, ¿está bien mi acuerdo reparatorio? Pues no, que era muy fácil, ¿no? Y yo siempre les digo, pues no, que era muy fácil. No, pero es que nada más dinos si la reparación del daño puede ir así, porque estamos acostumbrados, mi querido Ricardo, a que alguien más resuelva por nosotros. Y si algo sale mal, le echo la Sí, culpa. la culpa. No, señora, pues no conseguimos su reparación del daño porque el juez no nos dio la reparación del daño. Cuando se tuvo la posibilidad de haberse sentado con la otra parte y la otra parte poder, o sea, que en un consenso llegaran a buenas reparaciones del daño. Las personas no son tan aferradas, una víctima, un ofendido, un imputado, no son tan aferrados como nuestra mente lo cree. A lo mejor quizá la limitante esté incluso dentro de nosotros como abogados. Entonces, el área de mecanismos alternativos en verdad les va a permitir a ustedes no solamente terminar su asunto más rápido, sino incluso cobrar lo mismo en menos tiempo. Sí, exactamente. Definitivamente comparto toda esa idea porque yo creo que es tarea de todos nosotros difundirlo. O sea, es que a veces se llevan años intentando resolver una cuestión que pudieron haberlo resuelto a mí me dice una colega, le digo, la de Ecuador también es mediadora, me dice, deja tú días, horas. Hay veces que lo puedes resolver en horas, pero quieren a fuerza a la gente a veces ver sangre, entonces eso es lo complicado, ¿no? Claro, y que realmente esta parte del conflicto siempre va a estar en nosotros, Ricardo. O sea, si viniera una mediadora o alguien experto en conflictología y nos dijera, yo les voy a dar la fórmula, anótenla muy bien, para que nunca tengan conflictos, los está engañando, Ujú. está vertiendo una falacia, porque el conflicto está en nuestras genes. Simplemente todos en ciertos momentos hemos presentado conflictos, no solamente jurídicos, sino personales, ¿no? Y entonces, lo que yo les digo es, ¿qué haces con ese conflicto? ¿No? O sea, ¿te permites seguirte enrolando o te permites resolverlo? Y ustedes a lo mejor van a decir sí, no a lo que les voy a decir, pero hay clientes que les gusta vivir en el conflicto. O sea, Ujú. no pasan ni 2 o 3 horas que ya emitieron una sentencia a su favor y ya, no sé cómo le hicieron, pero ya quieren que les lleven otro asunto de otra cosa con otra persona. No pasa así. Y yo a veces yo digo, wow, o sea, hay personas que, pues sí, o sea, todo mundo tiene conflictos. Yo no he conocido ninguna que no tenga, todos tenemos, pero también hay que evitarlos, o sea, porque es filosofía de vida, no solamente el que pues, yo le esté pagando un abogado, sino también es cómo estoy llevando y cómo estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no? Porque el tiempo de todos es sumamente valioso. Yo soy muy respetuosa del tiempo de las personas y me parece que el tratar con el tiempo de las personas es lo mejor que te pueden entregar. O sea, es el mejor regalo que te puede dar. Si una persona te pone atención al menos 2 o 3 minutos, te está regalando algo precioso. Y, o sea, no tengo que regalar un carro, no tengo que regalar una bolsa, no tengo que llevarla al mejor lugar de la Ciudad de México, no. Con que una persona te regale su atención, Ujú. es el mejor regalo que alguien te puede dar. Sí, definitivamente. Es que me quedé pensando cuántas de esas no hemos vivido, no solamente como profesionistas, sino hasta como personas. Eso es importantísimo, el valor del tiempo. Hay muchos que no lo entienden así. Así es, Ricardo. Y fíjate que incluso, pues en los mecanismos alternativos se maneja y se juega mucho con el factor tiempo, no solamente para obtener una reparación del daño o para obtener una indemnización o para solucionar tu conflicto, sino el hecho de que tú acortes tiempos como abogado postulante es algo que el cliente agradece muchísimo, porque simplemente desde la cuestión de que alguien tenga que ir a denunciar un delito a la fiscalía, las personas no quieren, porque Ujú. saben que van a perder tiempo, que van a estar ahí paradas toda la noche y que incluso pues la materia penal ya cambió.
¿no? O sea, que no es lo que conocemos, y mucho más cuando se trata de saber que, bueno, que tu conflicto tiene una solución mediante métodos. O sea, no es lo mismo estar en una mediación que estar en una conciliación, que estar en una junta restaurativa. Para eso se creó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos o de Controversias en Materia Penal, ¿no? Un 29 de diciembre del 2014. Es una ley o sea, yo, bueno, en verdad, yo la veo tan bonita porque no solamente es de lo que trabajo, sino que también siento que es muy amable, o sea, que la propia ley te va llevando de la mano en dónde la puedes aplicar, cuándo la puedes aplicar, y que también te explica la naturaleza de cada mecanismo alternativo. Muchos abogados me han dicho, oye, Paulette, pero ¿por qué tenemos que saber, ¿no? ¿Qué mecanismo aplicó la facilitadora o el facilitador? Para saber los métodos, para saber cómo es que incluso vas a platicar con tu cliente antes de una mediación o de una conciliación. Porque imagínense que ustedes piensen que los tres mecanismos alternativos que nos dice la ley nacional o que nos menciona o prevé la ley nacional son los mismos. Ustedes van a decir, bueno, pues igual me dio igual que resolviera por mediación o conciliación, lo importante es que yo tengo el resultado. ¿Y qué pasaría si en algunos métodos ustedes tuvieran la ventaja sobre su contrario? Por ejemplo, y ustedes van a decir, ¿cómo? Ok, en la mediación, fíjate que tenemos definiciones en el artículo 21, en el 25 y Sí. en el 27 de qué son. Ok, pero en el argot de los facilitadores, de los mediadores, tenemos incluso diferentes métodos de hacer una mediación o diferentes caminos por los cuales vamos a hacer una mediación. Y la diferencia entre una mediación y una conciliación, porque yo sé que ustedes lo van a consultar, es el papel activo de ese facilitador. En la mediación, el facilitador solamente facilita, sirve como puente de comunicación a las personas. El mediador no le dice, mire, ¿sabe qué, Ricardo? Acepte la reparación del daño porque pues la señora yo se ve arrepentida por lo que le hizo. Entonces, acepte su reparación del daño porque si no, ¿qué cree? Que ya no va a tener reparación del daño. O sea, ¿se dan cuenta cómo es que un facilitador pudiera coaccionar hacia las personas? Pero ese no es el papel del facilitador en una mediación. El facilitador en una mediación les ofrece un lugar neutro, un lugar seguro, donde les dice, pueden platicar ustedes de su conflicto. Si no saben por dónde empezar, realizaré preguntas para que ustedes se puedan escuchar y derivado de la plática que tengan, vamos a pasar a una fase de esa mediación donde vamos a resolver el conflicto mediante lo que ustedes me vayan diciendo, o sea, mediante las opciones de soluciones que ustedes den. En ningún momento el mediador, en este caso el facilitador, hizo nada, simplemente él facilitó, ¿vale? En cambio, en la conciliación sí. Por eso es que solamente hay conciliación laboral. Nadie ha dicho ni nadie ha preguntado, muy pocos abogados han preguntado, oiga, ¿y por qué en materia laboral no hay conciliación? Digo, no hay mediación, hay conciliación. Ah, pues por el factor poder, Ricardo. Fíjate que todas las personas, y eso lo estamos viendo el día de hoy, anoche le platicaba a mi pareja también que me dormía con un pesar en la humanidad porque no tenemos la capacidad, o sea, nos estamos dando cuenta que el puesto ni tus estudios van a definir tu capacidad para resolver conflictos. Y que quizá a lo mejor haya verdades que no sepamos como humanidad, o quizá no sepamos la historia de todos esos países, o se nos haya olvidado dentro de la historia universal que nos cuentan las escuelas. Pero el hecho de sacrificar vidas humanas, eso nos habla de una carencia de humanidad. Nos estamos deshumanizando cada vez más y eso es muy preocupante porque es infringir dolor a las personas, infringir preocupación y eso no es adecuado. O sea, en verdad, no, llámenle como quieran, eso es karma, eso es algo espiritual que yo creo que yo como, o sea, ser presidente de un país es tomar buenas decisiones y me parece que la violencia nunca ha sido la solución y que incluso por eso nosotros tenemos, y después de nuestra Segunda Guerra Mundial nace la ONU, ¿no? Como este organismo de paz,
Y es muy complicado saber que incluso en pleno 2021, con redes sociales, con una pandemia encima, con 2 crisis económicas mundiales, no hemos entendido muchas cosas. Y es donde nosotros podemos decir, es que, ¿y dónde está la inteligencia? ¿Qué es lo que caracteriza a nuestra raza humana de las otras razas biológicas, ¿no? Pues no, es ahí donde no sabemos. Y por eso les decía, todo mundo, incluso naciones pudieran tener conflictos. Ahora es cómo se van a resolver. Ahí es donde está la panacea, donde pudiera estar el hilo negro de decir cómo se va a resolver el conflicto. Eso es de suma importancia. Definitivamente, sin duda un gran tema que nos da, yo creo que para 2 o 3 episodios más, ojalá podamos tenerla en otra ocasión, en otro de los conceptos que manejamos en Eclécticos, ya sea televisión o radio, por internet, pero de verdad ha sido un gran tema. Antes de cerrar, me gustaría hacerle una serie de preguntas concretas, la respuesta puede no serlo, para que ya vayamos despidiendo el episodio, ¿le parece? Me parece perfecto. Bien, aquí comenzamos. En su vida profesional o personal pueden ser, ¿qué consejo le han dado que en la práctica usted descubrió que ese consejo era pésimo? Híjole, es que todos los consejos que me han dado me han servido, todos mis maestros, todos mis mentores, no sé, yo creo que en lugar de decir cuál sería el peor, me gustaría compartirles 2 de los mejores. Ok, era la siguiente, pero va. Ah, ¿Sí? sí, vale. Ya me estaba adelantando. Sí, sí, sí. El primero es cuida tu nombre, Ok. porque tu nombre te va a definir, te van a conocer por tu nombre, porque las personas, es muy fácil poder decir o hablar de una persona algo malo y te va a costar mucho trabajo construir algo bueno. Entonces siempre debemos de cuidar nuestro nombre, nuestro prestigio, nuestra honorabilidad como personas. Y el segundo consejo bueno que me han dado es consigue un mentor. Entonces siempre ten un referente de lo que tú quieres llegar a ser y no importando si descubres que ese mentor no es lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, esos son de los 2 grandes consejos que siempre he seguido y que me han permitido llegar hasta este momento y pues eso es lo que, esos han sido como 2 pilares fundamentales. No, y de verdad a mí también me hace mucho eco lo del mentor, definitivamente es eso, y el secreto, usted lo dio, el secreto es que a pesar de que cuando lo conozcas no venirte abajo, sino con mayor fuerza querer aprender de él. La siguiente pregunta sería, ¿qué cosa está impregnada en su ideología que le cueste defender porque el general de la gente no la comparte? Los mecanismos. Los mecanismos. El tema de hoy es algo que en verdad me gustaría como a todo mundo decirle, por favor, dame, o sea, no sé, a veces me siento como los chicos que andan con su Biblia y andan predicando la palabra, así me siento, ¿no? O sea, como, por favor, háganle caso a los mecanismos, estudienlos, véanlos, léanlos. No es importante, obvio, no les estoy diciendo que esto sea la panacea, eso es una total mentira, ¿no? Hay muchos asuntos que en verdad tienen que enfocarse los jueces, los tribunales de enjuiciamiento, para que en verdad las personas eh, tengan esa justicia. Pero si esa justicia puede venir por parte de los propios intervinientes del conflicto, qué mejor. Definitivamente, sabía que por ahí iba a ir su respuesta ya, como que en mi mente dije, palomita, porque sí, definitivamente es un tópico que ya lo hemos multicitado, es complejo en su manejo. ¿Qué cosa la gente no sabe de usted que si lo supieran se sorprenderían demasiado? Híjole, pues que me gusta mucho bailar, ¿no? Creo que en redes sociales como que me limito mucho a que conozcan mucho de cosas que le gustan a Paulette. Entonces, me gusta mucho bailar, me gusta mucho conocer a personas nuevas, pero no con la inquietud de tener una relación de, o sea, más allá de la amistad. Me gusta conocer ideologías, me gusta que la gente lea mucho, pero que también pueda regalarme cosas como es su tiempo. En verdad que yo siento que el tiempo para mí es el mejor regalo. Y,
y este tiempo que tú me estás dedicando, Ricardo, y que cada una de las personas que se digne y que en verdad quiera ver, ¿no?, la transmisión, es el mejor regalo que te pueden estar dando a ti, a tu programa y en consecuencia a mí. Definitivamente se valora muchísimo con tanto contenido que hay por internet que quieran y que le dediquen un espacio a este podcast. Realmente uno lo valora de sobremanera. Siguiente pregunta: ¿libro, serie o película o las tres que le cambiaron totalmente la mentalidad, que le volaron la cabeza, como decimos? Libros, bueno, es que me gusta mucho leer novelas. Ok, pues se Eh, vale. Me gusta, por ejemplo, La letra escarlata, Ok. Vigilar y castigar de Michel Foucault. Y realmente series me gustan todas, pero ya últimamente con los pasos de los años y del estrés ya me quedo dormida, entonces ya no es así como que las disfrute tanto, pero yo creo que soy muy comercial, o sea, no es así como que ustedes vayan a ver esa respuesta de cine de arte, no, soy Ok. igual de humana que ustedes, entonces me gusta mucho, todas las películas de ciencia ficción son para mí, así como me puedo sentar a comer palomas y puedo estar muy a gusto. Ok, está perfecto el libro. Eso creo que está padre, que como que la gente va a poder empatizar con usted, que realmente usted lo dijo mejor que nadie y es el concepto de este podcast, encontrar el lado humano de las figuras jurídicas que tenemos hoy en día. Y para finalizar, si usted pudiera recapitular puede ser en algún libro, en algún podcast, en algún video, tres aprendizajes que ha tenido y que le gustaría heredar a sus descendientes, tres aprendizajes clave que pues, solamente usted pudo, hay que vivirlas para realmente, bien, hay un dicho, ¿no? Que no se aprende en cabeza ajena. ¿Qué tres aprendizajes usted guardaría en una cajita para su descendencia? Wow. La primera sería espiritual. Busquen a Dios siempre. En Él está la respuesta de todo lo que ustedes tengan duda ahora. Busquen ahí, en la religión que ustedes quieran creer, pero siempre su espiritualidad, que no sea corrompida por el mundo material. La segunda yo creo que sería luchen por un sueño, por un objetivo, porque todos tenemos un propósito y nuestro propósito está definido incluso desde antes que nazcamos. Y el tercero sería valora mucho a tus padres, a tus amigos, porque son los únicos que siempre te van a estar apoyando cuando el panorama no sea tan alentador para ti. Ya me estoy poniendo muy emotiva, Ricardo, eso no se vale. No, definitivamente, es que son grandes respuestas. Yo también estoy con la sonrisa así como de nervio porque yo también son las que siento y digo, sí, totalmente de acuerdo, sí, a todo. Pues para que no se nos vaya haciendo largo, ¿algún apunte final, algo con lo que le gustaría cerrar su podcast? Bueno, pues para mí es un honor, mi querido Ricardo, haber coincidido en este momento, en esta vida y en este plano contigo. Sé que eres un abogado muy joven y yo sé que vas a labrar o estás labrando un camino prometedor. Nunca, no solamente para ti, sino para todos. Así seamos abogados ya consolidados, no olvidemos el propósito que tenemos, ¿no? En el mundo jurídico, hacer las cosas de mejor manera y si ya las hice mal, poderme desafiar para hacerlas aún mejor, porque todos los días es una forma de reescribir nuestra historia y de consolidarnos mejor. Yo te agradezco este tiempo, en verdad que ha sido de las charlas más bonitas que me ha tocado dar, porque es platicar con un colega pues abierto a todo conocimiento. Entonces te agradezco mucho de corazón a toda tu audiencia. Yo la verdad es que deseo que el programa de Eclécticos tenga muchas temporadas y que en todas esas temporadas pueda estar participando yo y mucha gente sumamente valiosa. En verdad tienes una luz bien padre, Ricardo, y vas a tener mucho éxito. Muchísimas gracias, de verdad que esas palabras nos motivan demasiado para seguir con este proyecto, sobre todo en esos momentos donde de repente uno está a punto de tirar la toalla porque es complicado emprender un proyecto así, pero muchísimas gracias de verdad. También muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este capítulo y hasta una próxima ocasión.
Bye, bye. Bye.